Hola, buenas tardes, ¿me oís bien? ¿Me recibís bien? Vale, vale, perfecto. Vale, bueno, vamos a comenzar la clase de contratos. Antes de me preguntó una compañera que no había hecho la actividad porque no sabía que era el último día. Imagino que te referís a la de salarios. ¿Te pones en contacto con la atención al alumno, con tu coordinador, para que digan a ver si te permiten enviarla un poquito más tarde, ¿vale? Porque ese tema no lo llevo yo directamente. Debes intentar contactar con ellos a ver si te permiten enviarla un poquito más tarde o te pueden hacer llegar también la solución, ¿vale? No estén al día, ¿vale? Vale, pues como os decía, vamos a hacer hoy una videoconferencia de relación laboral y contratación. Empezamos con el módulo, vamos a hacer tres clases de los contratos de trabajo, la relación laboral, los tipos de contratos que tenemos en nuestra legislación laboral. Es un tema candente en la actualidad siempre, en los contratos de trabajo, sabéis que está en vigor siempre si tenemos muchos tipos de contratos, si hay muchos contratos indefinidos, si hay muchos contratos eventuales, temporales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que hace la relación laboral. ¿No me oís? ¿No me oís bien? A ver, lo tengo a tope, el volumen. Sí, diría yo, sí, lo tengo a tope. ¿Mm? Pero con otros, porque en estos no tengo ruletilla para subir volumen, en estos otros, vale, un momentito. Voy a cambiar de cascos a ver si... ¿Ahora me oís mejor? ¿Me oís un poquito mejor ahora? ¿O me seguís oyendo abajo? Ah, puede ser. Vale, tengo que comprar otro micrófono. Vale, puede ser básicamente que estoy un poquito lejos del micrófono y por eso no se oiga. Vale, voy a intentar hacerlo así, con el micrófono más cerquita. ¿Ahora mejor? ¿Ahora tengo que ir un poquito más cerquita? Ujú. Vale, si veis que vuelve a oírse abajo, me avisáis, ¿vale? Porque igual lo toco, se mueve y me vuelve a quedar lejos. Entonces, bueno, en principio la idea voy a dejarlo así y a ver si consigo no moverme mucho, porque soy bastante nervioso y suelo moverme mucho, ¿vale? Bueno, os decía que vamos a empezar las tres clases de contratación de trabajadores y derecho del trabajo. En los módulos veréis que tenéis los temas un poco alternos, porque tenéis la primera parte de contratos y los dos, y el último tema es el de la relación laboral, pero yo para las clases prefiero hacerlo, quizá empezar por las notas esenciales de lo que es la relación laboral, de lo que sería el contrato de trabajo, para las últimas dos videoconferencias dedicarlo a hablar de los tipos de contratos haciendo casos prácticos de los distintos tipos de contratos que podemos encontrarnos en la legislación laboral, ¿vale? Siempre, bueno, como os decía cuando estudiamos el módulo de salarios y de seguros sociales sobre las nóminas y las indemnizaciones, que el derecho del trabajo cuando nace para regular relaciones entre empresarios y trabajadores, ¿vale? Y regula relaciones entre una parte fuerte y una parte débil de la relación, que es la relación durante la relación laboral. La parte fuerte que es la empresa, por así decirlo, y la parte débil, que sería el trabajador, ¿vale? Dentro del derecho al trabajo vamos a encontrar que las relaciones laborales, los contratos de trabajo, van a tener unas notas esenciales que a día de hoy están muy en vigencia porque hay muchos contratos de trabajo que aparentemente son mercantiles, pero que realmente denotan ser contratos de trabajo y no mercantiles, ¿vale? Es eso que denominamos los falsos autónomos, que estaréis oyendo casos en muchos sectores. Ha habido un caso importante de cooperativas de cárnicas, están todos los repartidores, etcétera, etcétera, que trabajan como autónomos, están yendo al juzgado, en algunos casos están ganando sentencias, en otros no. Y bueno, pues esto está relacionado con las notas esenciales de lo que es de lo que es la relación laboral. Es decir, la relación laboral es una relación en la que se comprometen de modo personalísimo seres humanos, es un trabajo personal que se presta voluntariamente por cuenta ajena y que además es dependiente y subordinado. Es decir, esas son las notas esenciales del derecho del trabajo, por así decirlo, ¿vale? Ya os anticipé el otro día que hay una serie de normas que regulan la relación laboral, los contratos de trabajo, que son las leyes y reglamentos del Estado,
la norma fundamental que tenemos nosotros, ¿no? La norma más importante sería el Estatuto de los Trabajadores, luego además estarían los convenios colectivos y también se regula por la voluntad de las partes el contrato de trabajo, ¿vale? Y además de los usos y costumbres locales y profesionales, y también acudimos a la jurisprudencia. La jurisprudencia realmente nos ayuda mucho en el día a día porque muchas veces hay vacíos legales que se cubren con la propia interpretación de la jurisprudencia, ¿vale? Los convenios colectivos simplemente hacer una referencia muy rápida, me lo voy a sacar un poquito, ¿vale? Pero sí que quiero que conozcáis un poquito los convenios colectivos. Los convenios colectivos son la norma fundamental del derecho del trabajo, es decir, son la norma básica en la que se regulan relaciones de trabajo, relaciones laborales y determinados tipos de jornadas, de otros derechos que se incluyen en la relación laboral, ¿vale? Es la norma fundamental. Los convenios colectivos se van a negociar en función de distintos ámbitos. Por un lado, los ámbitos, ¿se vuelve a oír flojo, perdón? Os decía, perdón, los ámbitos, los ámbitos territoriales o el ámbito funcional o la materia. Es decir, podemos tener ámbitos del convenio territoriales en virtud de si son estatales, estatales porque se aplican en todo el Estado, interprovinciales porque se aplican en el ámbito de comunidad autónoma, provinciales porque se aplican en una provincia determinada o de ámbito de grupo de empresas. Y además los convenios suelen ser sectoriales porque se aplican en un sector determinado. Es decir, por ejemplo, el convenio estatal de las industrias cárnicas. ¿Vale? El convenio estatal de las industrias cárnicas se aplica en el ámbito territorial de todo el Estado para el ámbito funcional de las empresas que se dediquen a la elaboración, fabricación o producción de productos cárnicos, ¿vale? Sería un poco su planteamiento, ¿vale? Esos son los convenios colectivos que están directamente relacionados también con el derecho del trabajo, porque son la norma fundamental del derecho del trabajo. Entonces, tenemos que siempre tener en cuenta que el convenio colectivo regula una serie de condiciones que el contrato de trabajo, que la relación laboral no puede empeorar por el principio de norma mínima. ¿Vale? El principio de norma mínima establece que el contrato de trabajo tiene que mejorar siempre las condiciones establecidas en el convenio colectivo. ¿Vale? Dentro de una relación laboral, dentro de un contrato de trabajo, vamos a tener siempre esas dos partes, empresario y trabajador, como hemos dicho antes, de parte débil y parte fuerte. El trabajador es la figura central del derecho del trabajo. ¿Quiénes pueden ser trabajadores? Trabajadores pueden ser los mayores de edad, es decir, tienen capacidad plena para contratar, para hacer contratos de trabajo, los mayores de 18 años, los mayores de edad, y tienen capacidad limitada los trabajadores menores de 18 años y que sean mayores de 16 años no emancipados, ¿vale? Pueden contratar, pero siempre con una autorización expresa de sus padres, tutores o tutores legales, ¿vale? Y tienen una protección reforzada en derecho de trabajo. No pueden hacer horas extras, está prohibido que hagan nocturnidad, no pueden hacer trabajos especialmente tóxicos, penosos o peligrosos, etcétera, etcétera. En principio está prohibida la admisión al trabajo de los menores de 16 años. Si bien es cierto que se puede autorizar por parte de la autoridad laboral, las oficinas territoriales de trabajo dependientes del Ministerio de Trabajo, se puede autorizar para la intervención en espectáculos públicos, ¿vale? Por eso podemos ver menores en anuncios, en series, películas, etcétera, 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 ¿vale? Aunque sería realmente a veces una relación laboral de carácter especial, pero también es una relación laboral, por así decirlo, ¿vale? Y los empresarios pueden ser personas físicas o jurídicas, es decir, puede ser un trabajador autónomo que tenga trabajadores a su cargo o podría ser una empresa que pueda tener una categoría como una sociedad limitada, una sociedad anónima, una comunidad de bienes, cualquier tipo de empresa puede ser empresario. Una asociación, una organización sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Vale? Dentro de la relación laboral, simplemente, bueno, porque tengáis en cuenta, hay una serie de derechos básicos, ¿vale? Que son derechos laborales básicos, el derecho al trabajo, reconocido en el artículo 35 de la Constitución, y a la libre elección de profesión o oficio, ¿vale? Muchas veces algunos pensaréis que eso no se cumple, especialmente en nuestro país, ¿no? Que hemos tenido unas tasas de desempleo tremendamente altas durante el periodo de crisis que hemos estado viviendo, ¿vale? Hay derechos fundamentales que son la libertad de sindicación y la huelga, son los derechos que tienen protección más reforzada, el derecho a la libertad de sindicación y el derecho de huelga. Y otros también que tienen protección no tan reforzada, pero son importantes como la negociación colectiva, derechos de reunión, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hay otros derechos laborales que tienen los trabajadores dentro de la relación laboral, dentro de la propia relación de trabajo, como puede ser la ocupación efectiva del puesto de trabajo, derecho a la promoción y formación profesional, a no ser discriminados por razones de edad, discapacidad, ideología, por sexo, etcétera, etcétera.
tienen derecho a la protección o integridad física e intimidad y a una adecuada política de seguridad y higiene en el trabajo. Estos derechos, a su vez, son una correlativa obligación para el empresario, como por ejemplo también el de percibir la remuneración pactada, es decir, el trabajador o trabajadora van a tener derecho a percibir la remuneración pactada bien en los convenios colectivos, bien en el contrato de trabajo individual de cada trabajador, ¿vale? Y tiene otra serie de derechos que normalmente van a estar reconocidos en los convenios colectivos, como decía antes. Y va a haber una serie de derechos básicos, que son los que hemos visto antes, que están reconocidos en el propio Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Pero el trabajador no solo tiene derechos, también tiene deberes. Si cumple esos deberes, pues, como veremos en el siguiente módulo, podría ser sancionado por parte de la empresa. Con diversos tipos de sanciones, la sanción más alta, que sería el despido, ¿vale? Eso lo veremos en el módulo de vicisitudes, ¿vale? Los deberes del trabajador. El trabajador tiene los deberes de cumplir las obligaciones de su puesto de trabajo con buena fe y diligencia. Tiene la obligación de cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten y que estén marcadas en la evaluación de riesgos laborales. Tiene que cumplir las órdenes lícitas del empresario. ¿Tiene la obligación el trabajador de cumplir órdenes que no sean lícitas? No, pero claro, ¿quién establece que son órdenes ilícitas? Pues en algunos casos tendrá que ser el juzgado el que establezca si una determinada orden que ha incumplido el trabajador y que ha derivado en una determinada sanción tenía carácter de lícita o no, ¿vale? En ocasiones no realizar la misma actividad que la empresa en competencia con ella. Deben contribuir a la mejora de la productividad y se pueden pactar en el contrato otra serie de condiciones diferentes, ¿vale? El empresario va a observar siempre el ius variandi, o el poder, lo que denominamos ius variandi, o poder de organización y control por parte del empresario, ¿vale? Puesto que va a ser el que va a establecer esa organización y control de la empresa y a establecer las medidas y las obligaciones de los puestos de trabajo, ¿vale? Es importante con respecto a la relación laboral que veamos cuáles son las condiciones que regulan esta relación laboral y esos derechos que hemos estado viendo en virtud de en qué aspectos inciden y en cuáles no, ¿no? La relación laboral va a tener unos mínimos y unos máximos que no se pueden sobrepasar, es decir, hay determinadas circunstancias que están reguladas legalmente y otras que van a estar reguladas por vía de negociación colectiva. Las que vamos a ver aquí son las que son los mínimos que no se podrían sobrepasar, es decir, no se puede negociar nada inferior a esto, en vía negociación colectiva o vía contrato de trabajo, igual que hablábamos del módulo de nóminas de salario mínimo interprofesional, que nadie puede cobrar por debajo del salario mínimo interprofesional, los mínimos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores en consideraciones en la relación laboral, aspectos de contrato de trabajo, tampoco pueden ser empeorados, ¿vale? No se pueden pactar condiciones por debajo de esos mínimos establecidos en la relación laboral, ¿vale? Como sabéis, la jornada máxima establecida semanalmente en nuestro país son 40 horas, en que en principio los trabajadores puedan trabajar más de 9 horas diarias. Muchos diréis que, bueno, en muchas ocasiones no se cumple eso, quizá yo lo estoy viendo más a raíz de la intensa crisis que hemos vivido, ¿vale? Los trabajadores tienen derecho, si hacen jornadas de intensivas, un descanso de al menos 15 minutos, ¿vale? La jornada continua, se hace jornada continua y descanso semanal ininterrumpido de al menos un día y medio, ¿vale? Entre jornadas debe mediar también un descanso de 12 horas. Puede ocurrir que los trabajadores y trabajadoras trabajen de manera seguida varias semanas, pero nunca pueden trabajarse de manera continua, de manera seguida, más de 14 días, ¿vale? La reforma laboral del año 2012 incluyó un incremento en la distribución irregular de la jornada de trabajo. La distribución irregular de la jornada de trabajo es la posibilidad que tiene la empresa de establecer o distribuir la jornada en función de puntas de periodo productivo, por así decirlo. Es decir, si hay más trabajo en el mes de agosto y septiembre, pues se puede establecer que se trabajar en agosto y septiembre, ¿vale? Más horas que en el resto de los meses, ¿vale? Entonces, lo que hace la empresa es distribuir la jornada irregular de manera irregular, perdón, distribuir la jornada de manera irregular. Puede hacerlo hasta en un 10% de la jornada anual, es decir, si la jornada anual son 1.800 horas, 180 horas, la empresa podría distribuirlas de manera irregular, ¿vale? Las horas extraordinarias que se pueden hacer son máximo 80 años. Los trabajadores, como sabéis, tienen derecho a 30 días de vacaciones naturales al año y además anualmente y al principio se tiene que establecer y exponer el calendario laboral por parte que se negocia entre la empresa y el comité de empresas y se negocia a principios de año, ¿vale? Se tiene que exponer en el tablón de anuncios, ¿vale? Tendrá consideración de trabajo nocturno el realizado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, ¿vale? Y luego podemos tener consideraciones especiales en distintos tipos de trabajo, como los regímenes de trabajo a turno, ritmos de trabajo,
etcétera, etcétera, ¿vale? Con respecto a la jornada de trabajo, como os decía antes, ¿vale? No me voy a extender mucho. Aquí tenéis, si queréis descargar la presentación, tenéis algún tipo de, tenéis algo más de información, ¿vale? Solo quería daros esas pinceladas básicas, ¿vale? Pero tenéis un poquito más de información. Sí que quiero hacer una referencia a la reciente modificación que, como sabéis, se ha producido como consecuencia de ya no la disposición regular, sino la obligatoriedad que tienen ahora las empresas desde el 12 de mayo de garantizar el registro diario de la jornada, ¿vale? Con los contratos a tiempo parcial ya era obligatorio que las empresas llevasen un registro de la jornada, es decir, que todos los trabajadores que tenían un contrato a tiempo parcial, veremos luego que los contratos a tiempo parcial son los contratos que están firmados por un número de horas inferior a la jornada completa, ¿vale? Se establecía ya ese registro diario en este tipo de jornadas, en este tipo de contratos, como os decía, ¿vale? Pero no se había establecido para todo tipo de contratos, sino solo en estos casos. Entonces, a partir del 12 de mayo, como ha entrado en vigor el nuevo Real Decreto ya, directamente, ya todos los trabajadores y trabajadoras tienen la obligación de fichar y todas las empresas tienen que instalar o bien un sistema de fichajes, un fichaje manual, es decir, vale, una hoja manual, ¿vale? Que puede estar a disposición de la inspección de trabajo. Tiene que garantizarse, perdón, este registro diario de la jornada, que debe incluir obligatoriamente el horario de inicio de la jornada y la finalización de la jornada de trabajo, ¿vale? Lo que establece la norma es que mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa se podrá establecer, perdón, la forma y cómo documentar este registro de jornada, ¿vale? La inspección de trabajo lo que va a exigir, lo que va a pedir en este caso, pues sobre el registro de la jornada, va a ser que haya registro. Le va a dar igual cuál sea el método que se utilice para el registro de la jornada, ¿vale? Pero lo que va a establecer la inspección de trabajo, el otro día estuve con el jefe de la inspección y nos decía eso, que ellos lo que van a pedir es que la jornada esté debidamente registrada por algún método válido, perfectamente válido, ¿vale? Independientemente de que sea una aplicación, en muchas empresas lo que se está instalando son aplicaciones informáticas con fichajes por huella, fichajes por tarjeta, pero otras empresas que sean más pequeñas quizá lo que tengan sea el fichaje manual en virtud de una hoja de firmas, etcétera, 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 ¿vale? Sería un poco ese planteamiento, ¿vale? Esto sí quería analizarlo porque ha entrado en vigor realmente el día 12 de mayo, es muy vigente, no sé si lo conocíais, si lo habíais oído, imagino que sí, porque se ha dado bastante publicidad en medios de comunicación, ha habido bastantes tertulias con este tema, entonces me imagino que sí lo conoceríais, ¿no? Esto es en relación a la jornada de trabajo, ¿vale? Hay discusiones sobre si es una buena medida, si es una mala medida, si va a tener implicaciones de algún tipo o no, pero bueno, puede ser una buena opción porque el objetivo, eh, el objetivo, sí, claro, perdón, estaba diciendo de José Manuel, el objetivo es que perseguir las horas extraordinarias que en muchos casos se hacen en los contratos a tiempo parcial. Ese es un poco el objetivo de la norma, cuando se establece la norma, ¿vale? Como dice José Manuel, que ha mantenido una reunión con el jefe de la inspección y les ha indicado que hay que registrar los descansos. De hecho, hay casos en los que están registrando hasta todos los descansos, incluso los descansos para fumar el cigarrillo, ¿vale? El descanso que tienen que hacer algunos trabajadores y trabajadoras que sean fumadores, hay que registrar todos los descansos. Precisamente lo que se intenta perseguir es lo que os decía antes, el tema de las horas extraordinarias, etcétera, etcétera. ¿Qué virtualidad va a tener? Pues lo iremos viendo con el tiempo, ¿vale? Igual que cuando salen todas las normas, pues como sabéis, lo iremos viendo con el tiempo, ¿vale? Con respecto a la jornada, solo me quedaba hablar un poquito de las jornadas especiales, ¿vale? Hay algunos diréis, nos has dicho que solo se pueden hacer 9 horas máximo al día, pero hay un Real Decreto, el Real Decreto del año 95, 1561, que establece la posibilidad de que haya algunos sectores, como pueda ser el agrario, frutas, hortalizas, algunos sectores en los que se hacen jornadas especiales, porque son sectores de actividad en los que se trabajan, digamos, a destajo, por así decirlo, durante una serie de campañas, como pueden ser los guardias, los vigilantes no ferroviarios, trabajadores del campo, comercio, hostelería, que pueden tener jornadas especiales muy por encima de esas 9 horas que comentamos, ¿vale? Las vacaciones os he comentado, no quiero incidir mucho más, simplemente que sepáis que tenemos derecho a 30 días de vacaciones naturales al año, las hemos visto cuando hemos visto las nóminas, que además si no me las pagan, perdón, si no las he disfrutado cuando se extingue el contrato, me las tienen que pagar y cotizar, ¿vale? Entonces no me extiendo mucho más porque, bueno, simplemente es que sepáis eso, ¿vale? Hay una virtualidad con las vacaciones que es cuando un trabajador está en situación de incapacidad temporal, ¿vale? Esta virtualidad viene derivada de una sentencia del año 2009 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
establecía que los trabajadores que estaban en situación de baja, en situación de incapacidad temporal, no tenían por qué perder las vacaciones y tenían derecho a disfrutarlas cuando se incorporasen a su puesto de trabajo. La propia reforma laboral ya ha reconocido este derecho, la reforma laboral del año 2012 la incluyó en el artículo del Estatuto de los Trabajadores que regula las vacaciones y establece que el trabajador que no haya podido disfrutar las vacaciones por estar en situación de incapacidad temporal tendrá derecho a disfrutarlas cuando se incorpore, ¿vale? Con un límite máximo de 18 meses desde el final del año al que correspondiesen esas vacaciones. Es decir, no pueden haber pasado más de 18 meses desde el final del año en que se hubiesen generado las vacaciones, ¿vale? ¿Todo correcto hasta aquí? Vale, voy a hacer una pincelada muy rápida sobre los permisos retribuidos, ¿vale? Ahí el Estatuto de los Trabajadores reconoce una serie de permisos retribuidos, que son los que veis ahí, ¿vale? Luego lo que hacen los convenios colectivos normalmente es ampliar los permisos retribuidos. Entonces, estos permisos retribuidos son los que están en el Estatuto de los Trabajadores, los que veis en matrimonio. Vale, el Estatuto de los Trabajadores sigue hablando de matrimonio, no de parejas de hecho, con lo cual una pareja de hecho, para que tenga derecho a los 15 días de permiso, tendría que tendría que ver si en el convenio colectivo está regulado ese derecho, porque tendría que estar regulado en el derecho, en el convenio, perdón. Por embarazo podrían tener derecho los trabajadores por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto. Antes de reformar el permiso de paternidad, había un permiso por nacimiento de hijo de 2 días libres, ¿vale? Además de los 28 días de permiso de paternidad que había antes. Como el permiso de paternidad se ha reformado y ha pasado a ser una prestación por nacimiento y cuidado de hijos, este año ese permiso de paternidad, que ahora se denomina prestación por nacimiento y cuidado de hijos, es de 8 semanas. Y ya no está este derecho, se quitó este derecho, este permiso por nacimiento de hijo de 2 días, ¿vale? Que yo lo mantengo aquí para explicaros simplemente que se había quitado, ¿vale? En algunos casos de lactancia, en caso de enfermedad, accidente, hospitalización, fallecimiento de familiares, de hasta segundo grado de parentesco, 2 días naturales o 4 días en caso de viajar, ¿vale? Se pueden ampliar estos permisos, pero bueno, simplemente que sepáis que son los permisos retribuidos regulados en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, que son los que se pueden regular, ¿vale? No me extiendo más en ello porque los podéis ver, ¿vale? Con respecto a los días de asuntos propios, por ejemplo. Días de asuntos propios, el del Estatuto de los Trabajadores no regula, ¿vale? El Estatuto de los Trabajadores no regula días de asuntos propios realmente. Los días de asuntos propios son los días de libre disposición que denominamos comúnmente, para que tener derecho a ellos, tienen que estar establecidos vía negociación colectiva, ¿vale? Tienen que estar negociados en el convenio colectivo. Luego hay un permiso que es el permiso individual de formación, un PIF, que se denomina comúnmente como PIF, ¿vale? Es un permiso retribuido que autoriza a la empresa al trabajador para la realización de una titulación oficial que esté cursando, ¿vale? Tiene un límite máximo de 200 horas laborales por permiso y curso académico al año natural. Es decir, tendría un permiso de 200 horas al año el trabajador, ¿vale? Que estuviese cursando una titulación para obtener un título oficialmente reconocido, ¿vale? Independientemente de que la formación tenga que ver o no con la actividad de la empresa, ¿vale? ¿Vale? Vale, os decía antes que la relación laboral es el contrato de trabajo, pero hay algunas relaciones que no son relaciones laborales, ¿vale? Pues hablaba antes de los trabajos mercantiles, de los falsos autónomos, que están muy en vigor en el día de hoy en la economía que se está denominando como colaborativa, ¿no? Hay algunas relaciones que están excluidas no por ser de trabajo autónomo, sino porque sean trabajos amistosos, benévolos o de buena vecindad o trabajos familiares. O los consejeros de empresas societarias que en algunos casos están excluidos de la relación laboral y serían una relación, por así decirlo, mercantil o estarían vinculados como si fuesen trabajadores autónomos porque tendrían obligación de estar dados de alta en el sistema, en el régimen especial de trabajadores autónomos, ¿vale? Pero eso lo veremos, ¿vale? Dependerá un poco de cada situación, ¿vale? Hay una serie de relaciones laborales de carácter especial, ¿vale? Nosotros vamos a ver en estas 3 videoconferencias los tipos de contratos de trabajo de la relación laboral normal, pero hay algunas relaciones laborales que tienen especialidades específicas y regulación específica, tanto para contratación como para modificación, suspensión o extinción de los contratos de trabajo. Las relaciones laborales especiales son las de alta dirección, las de servicio de hogar familiar, las de penados en instituciones penitenciarias, deportistas profesionales, artistas en espectáculos públicos, representantes de comercio, las personas con discapacidad, estibadores portuarios y los médicos y enfermeros residentes, ¿vale? Los que hacen la residencia sería una relación laboral de carácter especial. Y también la de los abogados
La de los abogados eh, perdón, la de los abogados que hacen la pasantía, que denominamos antiguamente la pasantía, ¿vale? En despachos de abogados, por así decirlo, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, pues vamos a hacer un caso muy rapidito, muy sencillito sobre esto de la relación laboral, ¿vale? Y luego ya pasamos y entramos en contrato, ¿vale? Nos dice este supuesto. Benito Fino realizó 40 horas extraordinarias en un mes, retribuidas a 380 euros todas ellas. La hora ordinaria de trabajo tiene un valor de 10 euros. ¿Es correcta la retribución dada por las horas extraordinarias al trabajador? ¿Qué os parece? ¿Sería correcta esta retribución que se da a este trabajador? Si hacemos horas extraordinarias, ¿cuánto sería lo mínimo que nos tendrían que pagar? La hora extraordinaria al menos tiene que tener como mínimo el valor de la hora ordinaria. En este caso, la hora ordinaria tendría un valor de 10, ¿vale? Que es lo que nos dicen. Si el trabajador ha hecho 40 horas extraordinarias, 10 por 40 son 400, con lo cual la retribución parece claro que no está bien, que está mal, porque no se puede pagar la hora extraordinaria por un valor inferior a al valor de la hora ordinaria. Lo normal es que en los convenios colectivos el valor de la hora extraordinaria sea más alto que el establecido como el valor de la ordinaria, ¿vale? Muchas veces en los convenios colectivos se establece un valor más alto. También es cierto que muchos convenios colectivos lo que hacen es tender a la supresión o a la eliminación de las horas extraordinarias, o a la realización de las horas extraordinarias solo cuando sea estrictamente imprescindible, sobre todo en aras a una creación de mayor empleo, ¿vale? El segundo supuesto nos dice, por su parte, Juan Martín del Potro, trabajador de la misma empresa, tiene 17 años de edad y realizó 15 horas extraordinarias, por las cuales ha percibido 200 euros. La hora ordinaria de trabajo sale 10 euros. En este caso estaría bien. Y tendría que cotizar y tributar las horas extraordinarias en los dos casos anteriores. ¿Qué os parece? En el segundo caso, si leemos la cuantía, parece que estaría bien. Pero ahí, ¿qué pasa? El trabajador es menor de edad. Entonces, como es menor de edad, efectivamente, como bien comentáis, no pueden hacer horas extraordinarias, ¿vale? Siguiendo con este trabajador, nos dice Juan Martín del Poto, realiza en la empresa desde el inicio del contrato el siguiente horario. De 7:30 a 12:30, de 7:30 de la tarde a 10:30 de la tarde, de lunes a viernes. Y además trabaja también un sábado al mes de 9 a 2. ¿Es legal este horario? ¿Qué os parece? ¿Consideráis que sería legal este horario de este trabajador? Que recordad, es menor de edad. Parece que está trabajando durante las semanas 8 horas al día. 8 por 5 o 40 horas, ¿vale? Pues la semana que trabaja también los sábados va a trabajar 45 horas. Entonces estaría superando la jornada máxima semanal. Además, el trabajador es menor de edad y está haciendo media hora de nocturnidad, porque está trabajando hasta las 10:30. Y los menores, en principio, no pueden hacer horas de nocturnidad, ¿vale? Además, sale de trabajar a las 10:30 y entra a trabajar a las 7:30. No se está respetando el descanso mínimo de jornadas, con lo cual aquí, digamos, se están incumpliendo todo lo que establece lo más básico de la normativa laboral, por así decirlo, ¿vale? No se está respetando los descansos mínimos entre jornadas, no se está respetando que el trabajador es menor de edad y no puede hacer horas extraordinarias ni nocturnidad, ¿vale? Y no se está respetando todos los descansos que regula el propio estatuto de los trabajadores, ¿vale? Ya no los convenios colectivos, que probablemente pudieran tener protección reforzada, sino el estatuto de los trabajadores, ¿vale? Vale, vamos a hacer este caso sencillo también y ya pasamos también, ¿vale? Al contrato de trabajo propiamente dicho. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa Gestión y Finanzas S.A., con sede en Madrid, tiene que gestionar las siguientes solicitudes de sus trabajadores. Ricardo Borriquero se ha inscrito en el registro de parejas de hecho de su ciudad y ha solicitado 12 días de permiso. ¿Qué os parece? Vosotros ahora imaginad que sois vosotros el Departamento de Recursos Humanos, los directores y directoras del Departamento de Recursos Humanos de la empresa Gestión y Finanzas, y tenéis que gestionar estas solicitudes. En el primer caso, ¿qué le diríais a Ricardo? Tendríamos que decir que hay que ver el convenio colectivo que tenemos, efectivamente, como bien comentaba Ana, ¿vale? Si en el convenio colectivo no se reconoce los días de permiso por ser pareja de hecho, pues en principio el trabajador no tendría derecho al permiso por pareja de hecho, si no lo reconoce el convenio colectivo, ¿vale? Y además no serían 12 días, realmente los 12 días serían 15 días por matrimonio, lo que regula el estatuto de los trabajadores, ¿vale?
En el punto 2 nos dice, Marisa Brosa ha solicitado 5 días por la hospitalización de su hermano en Salamanca por una afección pulmonar y además un sexto día de asuntos propios. ¿Qué haríais en este caso? Daniel dice que son 2 días, ¿todos de acuerdo? ¿Todos y todas de acuerdo? Efectivamente, como comenta Salvador, serían 4 si viaja, ¿vale? Ahí está en principio. Solo podría tener 5 días si lo tiene reconocido por su negociación colectiva. Como aquí nos dicen, no nos dicen nada, pues en principio serían solo 4 días. Y con respecto al día de asuntos propios, ¿qué le diríais a Marisa? ¿Podría pedirlo o no podría pedirlo? Solamente si lo prevé el convenio colectivo, ¿vale? Como bien dice José Manuel, si el convenio colectivo no dice nada, no tendría día de asuntos propios, porque los días de asuntos propios no vienen regulados en el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? En el punto 3 nos dice, Saturnino Tición ha solicitado un día porque un amigo le ha pedido que acuda como testigo al juzgado de lo social en la impugnación de su escrito. Y además ha solicitado otro día más porque tiene una cita en el médico, ya que tienen que realizar una colonoscopia. ¿Qué os parecen estos dos casos? ¿Qué le diríais a Saturnino en este caso? En el primer caso, por acudir al juzgado a testificar en un juzgado de lo social. ¿Tendría permiso el trabajador por parte de la empresa para ir al juzgado o no? ¿Está reconocido ese permiso legalmente? ¿Qué creéis? Hay un permiso retribuido, que es un permiso retribuido con el tiempo indispensable para la realización de un cargo de una gestión de carácter pública e inexcusable, por así decirlo, ¿vale? ¿Vale? De carácter inexcusable, de carácter público e inexcusable. Esto nos da problemas, ¿vale? A veces nos da problemas porque en este caso, por ejemplo, este permiso, ¿quién determina que es un carácter público e inexcusable y que solo puede hacer el trabajador? Pues en principio el estatuto no dice nada de cómo se debe determinar. ¿Qué ocurre en este caso? Que no hay citación judicial. Es el amigo el que le ha pedido a Saturnino que acude al juzgado para testificar en su juzgado. Si hubiese una citación judicial, sí que podríamos hablar de un deber inexcusable de carácter público, por así decirlo. Porque habría una citación judicial y si no vas al juzgado con una citación judicial sería ya un problema, ¿vale? Entonces realmente habría una citación judicial. En este caso, si no hay citación judicial, la empresa podría decir que no tiene el permiso, ¿vale? Como permiso retribuido. ¿Podría ir al juzgado? Podría ir el trabajador si la empresa lo autoriza, pero el trabajador podría tener que recuperar las horas o le podrían ser descontadas de su salario, ¿vale? Con respecto a la colonoscopia, tiene que hacer una colonoscopia para descartar un caso de un posible cáncer de colon. ¿Tiene derecho el trabajador ¿tiene derecho el trabajador a ir al médico, sí o no? Parece básico, ¿no? Que tenga derecho a ir al médico. Y más en estos casos, ¿verdad? ¿Qué os parece? ¿Qué le diríais en este caso al trabajador? Recordad que sois vosotros y vosotras los directores de recursos humanos de la empresa. El permiso para acudir al médico no viene regulado como permiso retribuido, ¿vale? Realmente el trabajador, claro que puede ir al médico, claro que puede ir al médico, puede ir al médico porque tiene una cita médica. ¿Qué ocurre? Que si en el convenio colectivo no está regulado este permiso, como un permiso retribuido, el Estatuto de los Trabajadores no lo regula. Si el Estatuto de los Trabajadores no lo regula, el trabajador claro que tiene permiso para ir al médico, pero la empresa le puede pedir que recupere las horas que ha perdido yendo al médico o le podría pedir o le podría descontar ese tiempo de la nómina, ¿vale? Siempre y cuando no esté reconocido un convenio colectivo, recordad, ¿vale? ¿Vale? Vale, y en este caso, Aitor Tilla dice que solicita 13 días de permiso por paternidad a los 10 días de haber nacido su hijo. Con respecto al permiso de paternidad, de comentaros lo que os comentaba antes. Se ha cambiado de denominación y ahora ha pasado a denominarse permiso de prestación por cuidado de nacimiento o de nacimiento de hijo. ¿Vale? Son 8 semanas, ya no son los 13 días que había inicialmente ni los 28 que había con posterioridad, ¿vale? Sino que han pasado a ser 8 semanas y la idea es que se equiparen en el año 2021 al permiso de maternidad, ¿vale? Van a pasar de 8 semanas a 12 para llegar luego a 16 semanas de permiso de paternidad, ¿vale?
El permiso de paternidad, en este caso, o el permiso de nacimiento por cuidado de hijo, en este caso, claro, que le diríamos al trabajador, no tiene necesidad de permiso. Es que ese permiso es una prestación de seguridad social. Lo que tiene que hacer el trabajador es tramitar la prestación en la seguridad social y la empresa lo que hace es cursar la suspensión del contrato durante ese periodo. ¿Vale? Realmente no es un permiso retribuido, sino que es una prestación de seguridad social. Pero recordad que a día de hoy son 8 semanas, ¿vale? Vale, ¿alguna duda hasta aquí? ¿O seguimos ya y nos metemos en los contratos directamente? ¿Todo bien? ¿Me estáis oyendo bien? Ujú. Vale, perfecto. Bueno, el contrato de trabajo, como os decía, es un acuerdo entre el empresario y el trabajador, en virtud del cual el trabajador presta servicios por cuenta del empresario a cambio de una retribución. Siempre lo va a hacer bajo la dirección del empresario. Poder del variandi, poder de organización, dirección y control. Es la empresa quien lo organiza y dirige. Las características del contrato de trabajo es un contrato regido por la reciprocidad o la bilateralidad, ¿vale? Es decir, hay dos partes. Es oneroso, pues establecen obligaciones para ambas partes, ¿vale? Se establecen obligaciones para ambas partes, para el empresario y para el trabajador. Es consensual y normado, porque está sometido a una normativa que ha de cumplirse obligatoriamente. La normativa laboral más la normativa regulada en los convenios colectivos. Puede ser de ejecución continuada o de ejecución periódica. El trabajo ha de ser personal, ha de ser prestado voluntariamente, por cuenta ajena y ha de ser retribuido independiente. Estas últimas cuatro características del contrato de trabajo son las características fundamentales que nos van a servir para diferenciar el contrato de trabajo de otra serie de contratos, como pueden ser los contratos mercantiles, los contratos de mandato, los contratos de sociedad u otro tipo de contratos, ¿vale? Es decir, a veces el contrato de trabajo se confunde con otros tipos de contratos, ¿vale? Con un contrato mercantil de arrendamiento de servicios, uno de mandato, sociedad, compraventa o ejecución de obra, contratos mercantiles que no son relación laboral. ¿Qué diferencia tienen los contratos mercantiles? Que los contratos mercantiles implican que el trabajador o trabajadora se da de alta en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, ¿vale? El trabajo personal de Silvia lo que quiere decir es que se presta personalmente, es decir, que nadie puede hacer mi trabajo por mí, lo tengo que hacer yo directamente, es decir, no puedo, no puedo subcontratar mi contrato, ¿vale? Mi trabajo, por así decirlo. La empresa puede subcontratar con otras empresas, ¿vale? Pero los trabajadores no podemos subcontratar nuestro trabajo, por así decirlo. Tenemos que prestarlo voluntariamente, ¿vale? Directamente nosotros, ¿vale? Y de manera personal, ¿vale? Se puede confundir a veces el contrato de trabajo con los trades, los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Desde que se el trade, digamos que también hay muchas veces en los que se confunde. En aquellos casos en los que haya confusión, lo que tenemos que examinar son los indicios de laboralidad. ¿Cuáles son los indicios de laboralidad que vamos a examinar? Pues la ajenidad, la retribución y la dependencia, sobre todo, ¿vale? Lo que dice el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores es que se va a presumir existente un contrato de trabajo en toda relación que cumpla las características indicadas en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, que son la voluntariedad, la retribución, la ajenidad, la prestación de servicios y la dependencia. ¿Qué tenemos? Que son criterios jurisprudenciales que se han ido regulando a lo largo de los años y criterios de la inspección de trabajo que son los que se examinan para determinar si una relación es laboral o es mercantil. ¿Vale? Al día de hoy, como os digo, está muy en boga esta situación, puesto que tenemos muchas reclamaciones. La inspección de trabajo está incidiendo mucho en sus campañas precisamente en las falsas relaciones laborales, las falsas relaciones mercantiles, los falsos autónomos. Ha habido un conflicto hace un año bastante gordo, ya como decía antes, con el tema cárnicas, pero bueno, todos conocéis los repartidores en bicicleta, en moto, etcétera, etcétera, que son trabajadores mercantiles, ¿vale? Pero hay unas plataformas que están diciendo que no son, que plataformas de trabajadores afectados, perdón, que dicen que son trabajadores por cuenta ajena. Diferencias, pues un trabajador por cuenta ajena tiene más derechos en el orden laboral que un trabajador por cuenta propia. Por ejemplo, tienen derecho a desempleo. Las cotizaciones a veces son más altas que en un régimen especial de trabajadores autónomos. Y aparte del desempleo, pueden tener más derechos regulados en convenios colectivos, ¿vale? Con lo cual la diferencia muchas veces es grande. ¿Qué tiene que va a examinar este de trabajo o si tuviéramos que ir a juzgado en algún caso? Pues indicios de dependencia, indicios de ajenidad y otra serie de indicios. ¿Qué pueden ser indicios de dependencia? Pues que el trabajador preste personalmente de sus servicios, obviamente, lógicamente. Es el trabajador el que presta sus servicios, ¿vale? ¿Vale? Que el trabajador esté sometido
una jornada y a un horario de trabajo, ¿vale? Que el trabajador tenga una asiduidad en el trabajo, es decir, la reiteración del trabajo durante todos los días laborales en jornadas parecidas a las de los trabajadores por cuenta ajena de la empresa en la que presta servicios, en virtud y en diferencia de la libertad que tiene el trabajador por cuenta propia de asistir a la empresa, ¿vale? Entonces eso se podría hacer un indicio de independencia. La exclusividad en el trabajo. La exclusividad en el trabajo, digamos que este es un criterio muy antiguo de dependencia que de cierto modo, e intento contestar también a la pregunta que hace Daniel con respecto a los trades, cuando sale el Estatuto del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente en el año 2007, digamos que lo que hace es entender que trabajadores que hasta ahora eran trabajadores por cuenta ajena, podrían haber sido trabajadores por cuenta ajena, podrían pasar a ser trabajadores autónomos. Los trades son trabajadores autónomos económicamente dependientes. Quiere decir que al menos el 75% de sus retribuciones y de su trabajo lo van a hacer solo para una empresa, ¿vale? Esos serían los trades, ¿vale? Los trades serían esos trabajadores autónomos, ¿vale? Que van a hacer un trabajo de al menos el 75% de su trabajo, por así decirlo, y sus retribuciones van a depender de una sola empresa, ¿vale? ¿No has entendido? Y preguntaba Mariana que si un contrato mercantil es una contratación de un autónomo. Efectivamente, ¿vale? Como cuando hablamos de contrato mercantil, lo que decía es que un trabajador que tenga contrato mercantil va a darse de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, mientras que los trabajadores por cuenta ajena están dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social, ¿vale? ¿Vale? Otros indicios de dependencia, inserción en la organización empresarial, ante la ausencia de una organización empresarial autónoma, aplicaciones de sanciones por parte de la empresa al trabajador, o cumplimiento de obligaciones de afiliación de alta, índices de ajenidad, es decir, que el trabajador trabaja por cuenta ajena quiere decir que trabajo para otro, porque los rendimientos de mi trabajo no los percibo yo, sino que los percibe otro, mientras que un trabajador autónomo, los rendimientos de su actividad en principio los percibe él, ¿no? Entonces sería ese un poco el planteamiento, si pues somos autónomos o somos trabajadores económicamente dependientes. Es cierto que se ha flexibilizado mucho la figura del falso autónomo, es cierto que jurisprudencialmente también se está permitiendo mucho el uso de un trabajador autónomo y se están ganando sentencias diciendo que son autónomos y no son trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Pero bueno, desde nuestro punto de vista es cierto que hay mucho falso autónomo que deberían ser contratos de trabajo y trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Indicios de ajenidad, que el trabajador no aporte los medios e instrumentos de trabajo en el puesto de trabajo. La apropiación empresarial de producto elaborado por el trabajador. La existencia de una contraprestación económica al trabajo cuya cuantía pueda ser similar a los salarios que perciben los trabajadores en la misma empresa, los trabajadores por cuenta ajena en la misma empresa. ¿Vale? Carácter fijo y periódico de la remuneración percibida. Otros indicios, que el trabajador asista al centro de trabajo, lleve publicidad de la empresa, en el vehículo, en la ropa, que el vehículo o los materiales que de la empresa de que aporta el trabajo sean propios o sean de la empresa, ¿vale? Pues todo eso es lo que tendríamos que examinar en los casos de querer saber si hay un trabajador que es trabajador por cuenta ajena o no es trabajador por cuenta ajena, ¿vale? En este caso vamos a hacer un caso práctico, ¿vale? Si os parece bien. Lo hacemos muy rapidito y intentamos no liarnos mucho para estudiar un poquito esta diferenciación, ¿vale? Porque a veces no es fácil saber cuándo estamos ante un contrato de trabajo y saber cuándo estamos ante un contrato mercantil u otro tipo de contrato, u otro tipo de relación diferente, ¿vale? Mira, en este caso nos dice examinar la relación jurídica existente en los siguientes casos. Agustín Fernández Centeno tiene 16 años, estaba trabajando con su padre en labores agrarias. En un resbalón cae del remolque, en el que estaba trabajando y se da un golpe en la rodilla. Acude a urgencias y el resultado es una esguince de rodilla. A los 30 días su padre recibe una notificación de la inspección, en virtud de la cual solicita que se indique el número de afiliación a la Seguridad Social y aporte el contrato de trabajo y demás documentos relativos a la relación laboral del trabajador. ¿Qué os parece este primer supuesto? ¿Qué tipo de relación creéis que es? ¿Hay una relación laboral ahí o no hay una relación laboral? Efectivamente, la discusión ahí es si estamos hablando de una relación laboral o una relación familiar, ¿vale? En este caso en concreto, lo que ocurrió, se tuvo que hacer un escrito a la inspección de trabajo diciendo que, bueno, que este chico era un estudiante que durante el periodo de verano ayudaba a trabajar a su padre en las labores agrarias, ¿vale? Pero aquí no había relación laboral porque efectivamente, como bien comenta Daniel, es una relación familiar, porque es su hijo, como podría ser una relación benévola o amistosa en otros casos, ¿vale? En el punto 2 nos dice,
David Borrego trabaja durante una semana con su amigo autónomo Francisco Ruto, que le ha pedido colaboración para pintar la casa de este último. ¿Aquí qué creéis que hay? ¿Creéis que hay relación laboral, relación mercantil o relación de otro tipo? En este caso parece que hay una relación más bien de buena vecindad, una relación de amistad, ¿vale? Entonces podríamos entender que no es laboral, porque le está haciendo una mano al amigo para pintar su casa. Aunque el amigo sea autónomo, está pintando su casa, ¿vale? Sin embargo, mirad en el punto 3. David Borrego trabaja durante un mes con su amigo Francisco Rupto, pintando 3 casas de encargos de este último, por las que facturará 3.500 euros brutos. ¿Qué os parece? Ahora, en este caso, ¿estamos hablando de algún tipo de relación o no? En el punto 3. ¿Hay alguna diferencia con respecto al anterior? Sí parece, ¿verdad? En el punto 3, el amigo sí que va a facturar por el trabajo, él está trabajando, su otro amigo, David Borrego, está trabajando con él, con lo cual pareciera que pudiéramos hablar de una relación laboral, porque está trabajando en la actividad que está ejerciendo el amigo que es trabajador autónomo, con lo cual probablemente en este caso estuviéramos hablando de una relación laboral. ¿Vale? El punto 4 nos dice, Luis Ricardo Borriquero trabaja como autónomo repartiendo café de una empresa de lunes a viernes en horario estimado de 7 a 4, con su propia furgoneta y asumiendo todos los costes. ¿Qué os parece en este caso? ¿Estaríamos hablando de una relación laboral o de una relación mercantil? Es decir, de un trabajador autónomo que realiza el trabajo por cuenta propia, porque la diferencia entre relación laboral y mercantil es que realicemos el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. ¿Qué os parece este caso? En el punto 4. Difícil, ¿eh? Cada uno decís una cosa. Claro, aquí pudiera parecer que el trabajador es autónomo, no nos da mucho más datos. Tendríamos que examinar más datos para saber si estamos hablando de un autónomo, de un contrato mercantil, o estamos hablando de un falso autónomo. ¿Vale? Entonces, claro, el que le imponga la jornada, como comenta José Manuel, implicaría que podría ser un falso autónomo, podría ser un indicio. Es decir, si el horario me lo impone la empresa, de 7 a 4, pues sería una directiva de la empresa y podría querer decir que estoy sometido a la organización de la empresa y que la empresa me está dando una orden igual que el resto de los trabajadores, ¿vale? Pero claro, en el punto 4 se ponía horario estimado, el horario estimado de 7 a 4, probablemente cuando acabe los repartos, ¿vale? Como no dice que le imponga el horario, esa es la discusión, ¿vale? Las empresas que utilizan trabajadores autónomos, ¿vale? Normalmente tienen todo esto muy bien atado, es decir, están intentando evitar siempre los indicios de ajenidad y de dependencia por el tema de los trabajadores autónomos. Hace poco, como os decía, ha habido 80.000 trabajadores afectados en toda España por un tema de cárnicas, de unas cooperativas que pedían trabajadores a las empresas cárnicas en virtud de trabajadores que estaban dados de alta en el régimen de trabajadores autónomos. La Inspección de Trabajo ha dicho que son trabajadores por cuenta ajena y se está regularizando toda esa situación. ¿Vale? Con lo cual es un tema importante. La Inspección de Trabajo ha actuado y ha dicho que son trabajadores por cuenta ajena. Algunas empresas están recurriendo en el juzgado, ¿vale? Porque se puede recurrir en el juzgado y depende de lo que diga el juzgado. Y otras empresas se están sentando con los comités de empresa, ¿vale? Para regularizar esa situación, ¿vale? En principio podría afectar a la jornada falso autónomo. Pues fijaos el punto 5. Mirad a ver si suena más al falso autónomo el punto 5. Porque como comenta Daniel, efectivamente utiliza medios propios, ¿vale? Mirad el punto 5. Luis Ricardo Borriquero trabaja como autónomo repartiendo café de una empresa de lunes a viernes en horario estimado de 7 a 4 con furgoneta de la empresa, con el logo de la empresa y con vales de gasoil que abona la empresa. Todos los días ha de enviar reportes a la empresa al finalizar la jornada con las rutas realizadas. ¿Qué os parece ahora la cosa? La cosa cambia, ¿verdad? Aquí sí que tenemos mucho más indicios de ajenidad, tenemos mucho más indicios de dependencia en el punto 5 que en el punto 4. En el punto 5 parece bastante más claro que este trabajador sí sería un falso autónomo, que este contrato mercantil o este presunto contrato mercantil podría ser realmente un contrato de trabajo, ¿vale? Porque tenemos indicios de ajenidad, indicios de dependencia y otra serie de indicios que nos dicen que el trabajador trabaja con la furgoneta de la empresa, con el logo de la empresa, indicios de dependencia, es decir, depende de la empresa. Horario estimado, me voy a decir, pero un horario estimado de 7 a 4, pero tengo además que enviar los reportes a la empresa, tengo una obligación, es la empresa la que me está dirigiendo, está ejerciendo su poder de organización y me está diciendo que tengo que enviar esos reportes todos los días. Además, me paga los vales de gasoil, me está abonando los gastos que me ocasiona en este caso, ¿vale? Efectivamente, en el caso 5 es más claro que es falso autónomo.
¿vale? Que no relación laboral, ¿vale? Si puede penalizarse o no, hay sanciones. La Inspección de Trabajo puede imponer las sanciones que marca la LISO, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, ¿vale? Entonces, si considera el inspector de trabajo actuante que ha habido una infracción grave en materia laboral, podría establecer sanciones, sí, efectivamente, ¿vale? ¿Vale? Vale, con respecto a contratos de trabajo, los contratos de trabajo se pueden formalizar por escrito o de palabra. Lo normal es que siempre se formalicen por escrito, ¿vale? La norma es que la norma general nos dice que será obligatorio que el contrato de trabajo figure por escrito cuando lo exija una ley y además siempre tendrá que figurar por escrito en los siguientes supuestos. Los contratos en prácticas, los contratos para formación y aprendizaje, los contratos por obra o servicio, los contratos a tiempo parcial, los fijos discontinuos y los contratos de relevo. También los contratos de domicilio y así como los contratos temporales de duración superior a 4 semanas. Y además, nos decía antes la norma el contrato de fomento de emprendedores. El contrato de fomento de emprendedores veremos que se ha derogado a finales del año 2018, pero se sigue manteniendo vigente los contratos indefinidos que estaban con vigencia con anterioridad, ¿vale? Cuando firmamos un contrato, se debe comunicar al Servicio Público de Empleo en el plazo de 10 días. Como sabéis, esta comunicación es vía telemática, ¿vale? A través del sistema contrata, lo que hace la empresa es que comunicar los contratos de trabajo celebrados con los trabajadores en un plazo de 10 días. Y además se tiene que remitir una copia básica a la representación legal de los trabajadores si en la empresa hay representación legal de los trabajadores, es decir, el comité de empresa o delegados de personal, ¿vale? El contrato de trabajo tiene que incluir una serie de aspectos. Se tienen que identificar a las partes, al trabajador y al empresario. Se tiene que incluir la denominación y la categoría del puesto de trabajo del trabajador, el lugar de prestación de servicios o lugar de trabajo, el periodo de prueba si lo hubiere. Al 99,99% todos los contratos van a fijar un periodo de prueba. La duración del contrato, si se trata de un contrato temporal, ¿vale? Aunque luego veremos que los contratos por hora o servicio, veremos el jueves, podrán tener una duración estimada, porque hay veces que no se sabe cuál es la duración exacta de un contrato por hora o servicio, ¿vale? Se incluirán los salarios y los complementos salariales, ¿vale? El tiempo de trabajo del trabajador, ¿vale? Si trabaja por jornada, por semanas, a turnos, descansos diarios, semanales, etcétera, etcétera. El plazo de preaviso que se debe respetar a ambas partes en el caso de rescisión del contrato, ¿vale? Y el convenio colectivo que regula la relación laboral, ¿vale? Las cláusulas del contrato, el contenido del contrato de trabajo, los podemos sustituir, ¿vale? Por la palabra según convenio. Es decir, en lugar de poner el salario o la jornada del trabajador, podemos decir el trabajador percibirá un salario de según convenio. Si hay un convenio colectivo aplicable a la relación laboral, no es necesario que pongamos que el trabajador va a cobrar 24.500 euros brutos al año de salario base, más 2.000 euros de plus de convenio, más 1.500 de plus de transporte, ¿vale? Podría ser suficiente y vale perfectamente poner en una cláusula según convenio o conforme a lo que establece el convenio colectivo nacional de industrias cárnicas, por ejemplo, ¿vale? Eso sería suficiente cuando realizamos un contrato de trabajo, ¿vale? Con respecto al periodo de prueba, el periodo de prueba es un periodo de prueba optativo, ¿vale? El periodo de prueba es optativo, no es obligatorio ponerlo, pero como decía antes, prácticamente, bueno, yo creo que no he visto ningún contrato que no tenga periodo de prueba realmente, ¿vale? La duración máxima del periodo de prueba. Bueno, durante el periodo de prueba hay relación laboral. El trabajador tiene derecho a cobrar el salario y la empresa tiene la obligación de pagarlo. Lo que ocurre es que si el trabajador no supera el periodo de prueba, el contrato puede ser extinguido durante ese periodo de prueba sin más causas, ¿vale? Esta es una diferencia importante. ¿Por qué? Porque en nuestro derecho del trabajo, el despido tiene que ser siempre causal. Cuando hay una extinción de contrato, un despido o una extinción de contrato por la causa que sea, tiene que haber una causa siempre. El despido tiene que ser eminentemente causal. La empresa para poder extinguir el contrato o para poder despedir a un trabajador va a tener que alegar una causa determinada. Sea la que sea la causa, pero tiene que haber una causa determinada, ¿vale? Durante el periodo de prueba, lo único que se alega es que el trabajador no ha superado el periodo de prueba por la cosa que sea, pero no lo ha superado, ¿vale? Es la empresa la que decide si lo ha superado o no lo ha superado, ¿vale? Si el convenio colectivo no establece periodo de prueba, no hay pacto en el convenio colectivo, ese periodo de prueba no podrá exceder de 6 meses para los técnicos titulados ni de 2 meses para el resto de los trabajadores, ¿vale? ¿Vale? En el caso de los contratos temporales inferiores a 6 meses, el periodo de prueba máximo será de un mes, ¿vale? El contrato de fomento de emprendedores, que como os decía se ha derogado, llevaba aparejado un periodo de prueba de un año. Muchas veces decíamos que este contrato realmente era un contrato temporal de un año, puesto que si durante el periodo de prueba me puedes extinguir el contrato a tu antojo,
realmente si me está haciendo un contrato temporal de un año, aunque era un contrato indefinido, ¿vale? Lo mantenemos en el estudio aunque sea derogado, porque era un contrato, es un contrato indefinido y que puede haber trabajadores que estén vinculados por este tipo de contrato, ¿vale? ¿Vale? El preaviso de la extinción, lo vimos el otro día un poquito cuando hablamos de los finiquitos, ¿vale? Cuando el convenio colectivo reconozca o recoja un preaviso, se tiene que respetar ese preaviso, un preaviso para la extinción del contrato. El preaviso incumbe a ambas partes, o bien al empresario o bien al trabajador, ¿vale? En los contratos temporales superiores a un año, el trabajador o la empresa tiene que preavisar al menos con un mínimo de 15 días, ¿vale? Con los contratos indefinidos o contratos temporales superiores a un año, si el convenio colectivo no dice nada, se tiene que preavisar con al menos 15 días. Puede ocurrir que el convenio colectivo regule un preaviso más amplio, establezca un preaviso más amplio de 30 días o un preaviso más corto, ¿vale? De 10 días, por ejemplo, ¿vale? Preguntaba la compañera Mariana que cuántas veces se podría renovar un contrato determinado. Va a depender del tipo de contrato, ¿vale? Lo vamos a ver el jueves, ¿vale? Porque va a depender si estamos hablando de un contrato eventual, un contrato por obra o servicio, contratos en prácticas que también son temporales o contratos para formativos que también son temporales, por ejemplo, o un contrato de relevo que también tiene que ser temporal, ¿vale? Lo vamos a ver el jueves, no te preocupes, ¿vale? ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? Bien. Ujú. Vale, estás. Bueno, simplemente me he saltado, quería ver, bueno, voy a simplemente que tengáis un poquito, por si queréis verlo, aquí tenéis, os metí también por si queréis tener un poquito de información sobre los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar, ¿vale? Los derechos de la estancia, por nacimiento de hijos prematuros, por guarda legal de menores de 12 años, estancias por cuidado de familiares, son vicisitudes de la relación laboral, ¿vale? Que también veremos en la parte de vicisitudes del contrato, ¿vale? Pero simplemente nada, porque tuvieseis un poco la idea. Vale, me voy a saltar estos casos prácticos y simplemente vamos a ver un poco los tipos de contrato que tenemos en la legislación laboral, ¿vale? ¿Vale? Me pregunta un compañero, perdón, pregunta Daniel, que cuando se firma un contrato de trabajo si se debe entregar una copia del convenio al trabajador. No, no es obligatorio, ¿vale? El convenio colectivo, el trabajador podrá descargarlo, podrá acudir a alguna organización sindical a solicitar el convenio o podrá descargarlo de internet. Lo que es obligatorio es que figure, si hay convenio colectivo aplicable a la relación laboral, es obligatorio que en una de las cláusulas del contrato sí que figure, sí que figure ese convenio colectivo aplicable a la relación laboral, ¿vale? Pero no hay que entregarle una copia de convenio colectivo. Imaginaos que hay convenios colectivos que pueden tener 150 o 200 folios, ¿vale? Con lo cual no es necesario ni obligatorio entregar una copia del convenio colectivo al trabajador, ¿vale? Vale, los tipos de contrato que vamos a ver a partir del jueves que tenemos en nuestra relación laboral, ¿vale? A día de hoy, sabéis que hay discusión en los medios de comunicación sobre si nuestro sistema laboral es muy flexible, si es muy rígido, si tenemos que tener más contratos, si tenemos que tener menos contratos, si tenemos que romper con la dualidad laboral, etcétera, etcétera, ¿vale? A mí me gusta distinguir siempre entre los contratos temporales, los formativos y los indefinidos en la medida de fomento del empleo, ¿vale? De carácter indefinido o no. Hay un esquema de contratos que yo lo suelo descargar de la página del Gobierno de Aragón, que está muy bien porque es un esquema de contratos sencillito. Ahí también en la página hay una guía de contratos del Servicio Público de Empleo, pero es una guía de contratos muy larga, demasiado larga para mi gusto y además repite muchas veces las características, ¿vale? Aquí tenemos una guía que veremos, la trabajaremos un poquito el jueves, lo que pasa es que no se ve muy bien, ¿vale? En esta guía vemos un poquito los tipos de contratos que tenemos y se actualizan además trimestralmente, ¿vale? La última actualización es de abril del año 2019, ¿vale? Con lo cual podemos ver los tipos de contratos que tenemos. Aquí vemos los tipos indefinidos, ¿vale? Contratos temporales o de duración determinada y qué tipo de contratos tenemos, ¿vale? Cuando hablamos de contratos formativos, vamos a ver los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje. A veces los confundimos, pero son dos contratos antagónicos, ¿vale? Los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje son contratos completamente diferentes, ¿vale? Luego veremos los contratos temporales. Preguntaba Mariana antes que cuántas veces se podría hacer o renovar un contrato temporal. Pues puede depender del tipo de contrato. Como contratos temporales vamos a ver el contrato por obra o servicio, que veremos que tiene una duración máxima de 3 años, ¿vale? Salvo que se prevé una duración máxima del convenio colectivo de hasta 4 años.
el contrato eventual por circunstancias de la producción, ¿vale? Este contrato eventual por circunstancias de la producción veremos que la duración máxima que podrá tener será de 6 meses en un periodo de 12, salvo que en el convenio colectivo se prevea una duración mayor y pueda llegar a tener una duración de hasta 12 meses en un periodo de 18 meses. Veremos el contrato de interinidad, que es un contrato temporal propiamente dicho, que es el contrato de sustitución. Y luego es el contrato de relevo. Veremos el contrato de relevo. El contrato de relevo es un contrato que está vinculado a las jubilaciones parciales. Es decir, cuando un trabajador que cumple una determinada edad se jubila en un porcentaje de su jornada de trabajo, obligatoriamente se tiene que contratar a un relevista que cubra al menos la jornada que deja vacante ese trabajador jubilado parcial. ¿Vale? Dentro de los contratos indefinidos tenemos el indefinido ordinario, ¿vale? Es decir, el indefinido ordinario con un código 100. ¿Veis? Hola. Creo que se ha ido la imagen, ¿verdad? No sé si se ha ido también la voz. Ujú. Vale. Vale, ya, bueno, ya estamos terminando, no os preocupéis. ¿Vale? Os decía, perdón, tenemos los contratos indefinidos ordinarios, también hay medidas de fomento del empleo, estaba el contrato de fomento de emprendedores, que lo mantenemos, como os decía antes, porque siguen vigentes los contratos que ya están firmados con anterioridad, de ser indefinidos, puede haber contratos todavía y, que estén vigentes durante mucho tiempo. ¿Vale? El contrato fijo discontinuo, veremos que el contrato fijo discontinuo es el contrato que se repite en fechas ciertas, ¿vale? El contrato de relevo, diréis, el contrato de relevo estaba en temporales. Es que el contrato de relevo podrá ser temporal o podrá ser indefinido en algunas características, ¿vale? Va a depender. Vamos a tener contratos de relevo de carácter temporal y otros contratos de relevo de carácter indefinido, ¿vale? Y luego podemos tener la medida de fomento del empleo. Hay medidas de fomento del empleo de carácter indefinido y otras de carácter temporal. ¿Por qué? Porque hay algunos contratos temporales que están bonificados. Las medidas de fomento del empleo son aquellas medidas para fomentar la creación de empleo. La creación de empleo en principio indefinido, aunque puede haber también creación de empleo temporal bonificado como para personas con discapacidad, por ejemplo, ¿vale? Pregunta Juanjo si los contratos fijos, que serían indefinidos ordinarios, o ya ese tipo de contratos han dejado de existir. Cuando denominamos un contrato fijo, ¿vale? Cuando hablamos de un contrato fijo, hablamos de un contrato indefinido, ¿vale? Los contratos fijos serían, cuando hablamos comúnmente de contratos fijos, hablaríamos de los contratos indefinidos, ¿vale? Bien puedan ser indefinidos con medidas de empleo, medidas de fomento de empleo, o bien indefinidos ordinarios, ¿vale? La medida de fomento, la ventaja que tienen los contratos de medida de fomento del empleo es que van a tener las empresas bonificaciones en seguridad social y a veces en las propias comunidades autónomas se convocan también subvenciones directas por la contratación de distintos colectivos que puedan tener una situación más difícil para encontrar trabajo. Colectivos en situación de exclusión social, mujeres del mundo rural, jóvenes menores de 30 años, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, pues el jueves iremos analizando los distintos tipos de contrato, ¿vale? Contratos temporales y contratos indefinidos, y iremos realizando una serie de casos prácticos para ir fijando los conceptos de los distintos tipos de contratos, ¿vale? Si no tenéis ninguna duda más, yo me despido hasta el jueves de vosotros y el jueves nos ponemos con los contratos y vemos los distintos tipos de contratos, los distintos tipos de contratos, perdón, que tenemos en nuestra legislación, ¿vale? Vale, pues que paséis buena noche y hasta el jueves. Gracias por todo, gracias por la atención.